Ciao, come stai? Yo soy Federica y te doy la bienvenida a este vídeo que voy a hacer de nuevo de italiano para hispanohablantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás sorprendido o sorprendida, ¿cierto? Bueno, pero ¿por qué voy a hacer de nuevo un vídeo? Bueno, porque ayer me escribió Fernando diciéndome que no se oía nada. Y yo pensé, qué raro. Entonces lo que hice es poner el vídeo, por supuesto, y me di cuenta de que Fernando tenía razón. Así que muchas gracias, Fernando, por decírmelo, porque antes lo han visto unas cuantas personas y no me han dicho absolutamente nada. Si vuelve a ocurrir algo así, que sea algo técnico o algo de contenido, por favor, déjame un comentario para que yo pueda mejorar mi vídeo. Si es necesario, lo vuelvo a hacer. Porque estamos aquí para mejorarnos, tú para mejorar tu nivel de italiano, a lo mejor también para mejorarte como persona, y yo para ofrecerte un contenido que sea de calidad, ¿vale? Eso es lo que quiero. Y que aprendas tú mucho conmigo. Así que bueno, si te parece bien, vamos a empezar. ¿Y de qué hablamos en el vídeo? Pues hablamos de los orígenes del italiano, los dialectos y también dónde se habla el italiano. Bueno, empezaría por dónde se habla el italiano. Voy a estructurar el vídeo como lo estructuré aquella vez. Bueno, el italiano, por supuesto, se habla en Italia. Se habla en San Marino. ¿Qué es San Marino? San Marino es un país muy pequeño que está en el centro de Italia. Yo estuve, muy bonito y muy pequeño. Luego en el Vaticano se habla italiano, lengua oficial, pero las leyes, cuando se saca una ley nueva, se saca en latín, ¿vale? Porque el latín es el idioma oficial de la Iglesia. Bueno, ¿dónde más se habla italiano? Pues en Suiza. Hay una zona de Suiza que se llama la Svizzera italiana, donde se habla italiano, naturalmente, se habla italiano junto con el alemán y el francés. Son políglotas en Suiza. Bueno, otros países donde se habla italiano: Somalia, Libia. ¿Por qué? Porque fueron colonias italianas. Luego también en Eslovenia. Eslovenia limita con Italia. Entonces, muy cerca de Italia se habla italiano. Muy bien. Luego en Istria, que está en Croacia, también se habla italiano. Eso te puede sorprender, porque la mayoría de la gente piensa que se habla italiano en Italia. Sí, claro, pero luego se habla también en otros sitios. También se habla en Malta, junto, por supuesto, con el inglés. Bueno, otros sitios donde se habla italiano son comunidades, ¿vale? Siempre ha habido emigración, inmigración. Entonces, sobre todo en el sur de Italia, había mucha gente que emigraba, se iban a Estados Unidos, ¿vale? Donde más inmigración italiana ha habido. De hecho, habrás oído hablar de Little Italy. Little Italy eran como pueblos de italianos en Nueva York, en ciudades grandes, por supuesto. Y bueno, pues una hermana de mi abuela también vivió allí y además no aprendió ni inglés, porque claro, las mujeres, como trabajaban en casa, no salían, y sus vecinos y sus vecinas hablaban italiano, por supuesto. Entonces no necesitaban ni siquiera aprender inglés. Bonito, ¿verdad? Bueno, por un lado bonito, porque tenía como unas personas allí cerca que te podían ayudar, echar una mano. La verdad que era bonito, hablaban tu mismo idioma, no sé. Yo creo que eso era bonito. Bueno, también pasaba lo mismo con vosotros sudamericanos. Por ejemplo, el barrio latino, también en Estados Unidos. O sea que bueno, tenemos cosas muy, muy parecidas. Bueno, otras comunidades también en Europa había.
y hay hoy en día, por ejemplo, en Albania, en Alemania, en Luxemburgo, en Bélgica, hay pequeñas comunidades de italiano o de descendientes de italianos, por supuesto que son bilingües, y, porque han aprendido el italiano también. Bueno, luego en Australia también sabemos que Australia es un lugar de inmigración, ha habido muchísima inmigración, de hecho, pues son más los australianos no australianos que los nativos, ¿no? Bueno, y también hay italianos y seguro que también hay allí comunidades de españoles o de otros sudamericanos, seguro que hay, seguro. Bueno, entonces, donde más hay comunidades, por ejemplo, pues hay en Canadá y bueno, un país es Argentina. Pues en Argentina, de hecho, en el siglo XIX, para que veas que pues la emigración y la inmigración son fenómenos que tienen ya tiempo, llevan ya tiempo, ¿eh? Bueno, en Argentina se hablaba un idioma que era una mezcla de italiano y de español, el lunfardo se llamaba. Bueno, para que veas que había muchos italianos, de hecho hay muchos apellidos que son italianos y también en Estados Unidos. También hay unos cuantos apellidos como DiCaprio, por ejemplo. Bueno, y bueno, por ejemplo, la madre de un amigo mío es argentina, pero sus padres, los dos, eran italianos y ella no hablaba italiano, ella hablaba solo español porque nació allí y luego al final decidieron volver a Italia y ella naturalmente tuvo que aprender a hablar italiano y bueno, aprendió, ahora habla muy bien. Bueno, pues luego, ahora vamos a hablar de algunos datos, si te parece bien. ¿Cuántas personas hablan italiano? Bueno, hablan italiano, depende, que son nativos, somos nativos, pues 64 millones. Me acuerdo que cuando era pequeña, alrededor de 60 millones de personas hablaban italiano, eran nativos. Y ahora son 64 millones porque hay mucha inmigración. Y luego, claro, los descendientes también hablan italiano y entonces ahí, por eso, ha crecido el número de nativos. Pero también hay 15 millones de personas que hablan italiano y hay unas cuantas personas que están aprendiendo italiano hoy en día. O sea que está muy bien, ¿verdad? Pues no está mal. Y pues tú eres uno o una de ellos, por supuesto. Bueno, en Italia hay dialectos, ¿vale? No se pueden llamar idiomas, se llaman dialectos, ¿vale? En España, si eres español o española, sabes que hay idiomas. Entonces está el español, el catalán, el gallego, el vasco, ¿vale? Luego hay otros pequeños dialectos o idiomas. Si no eres español, también puede ser que en tu país, ¿no? Por ejemplo, si eres de Paraguay, también hay personas que hablan guaraní. Y si eres peruano, hay personas que hablan quechua. No sé más, lo estudié, pero bueno, ha pasado tiempo y no me acuerdo sinceramente que otros idiomas se hablaban en Sudamérica. Bueno, en Italia no es así, o sea que estos idiomas no se consideran cooficiales ni siquiera, son dialectos que se hablan, así que hablan las personas, en algunos lugares solo las personas mayores, y estos dialectos se perderán por completo. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Bueno, pues en el norte de Italia se hablan varios dialectos. Te voy a decir los más importantes. Los más importantes son el milanés, que se habla en Milán. Pues en mi ciudad, no sé si te acuerdas, yo soy de una ciudad que está a unos 30 kilómetros de Milán, ¿vale?
pues que se llama Pavía. Y ya, si tú vas a Pavía y hablas el dialecto de Pavía, te das cuenta que no es el mismo dialecto que en Milán. Tiene sus diferencias. Incluso me contaban, porque yo la verdad que no sé el dialecto, no lo sé, porque mis padres no son de allí. Mi madre era siciliana y mi padre piemontés. O sea que no, yo no lo hablo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo no hablo el dialecto, pero sé de gente que lo habla. Y me han contado que, por ejemplo, no se habla el mismo dialecto en un pueblo y en el de al lado. Tiene a lo mejor algunas palabras diferentes. Es así, pero claro, se entienden bien, ¿vale? Pues otro dialecto importante es el veneciano. El veneciano tiene prestigio porque en sus casas las personas, también las personas jóvenes, hablan veneciano. No pasa lo mismo, como te he dicho, con mi dialecto. Lo hablan las personas mayores y los jóvenes ya no hablan en dialecto. Es una lástima porque se va a perder, el veneciano no se va a perder. Bueno, pero claro, los venecianos hablan en el trabajo, hablan en italiano, eso está claro, ¿no? Bueno, otros dialectos, hay muchos, por ejemplo, el romano también es un dialecto que se habla, se han escrito poesías. Trilusa, por ejemplo, si lo quieres buscar, escribió poesías en romano. Luego está el napolitano. En napolitano hay canciones, incluso en napolitano, la canzone napoletana se llama. También si quieres buscar algo sobre eso. Y bueno, el siciliano montalbano. Se habla bastante en siciliano, no sé si lo has visto nunca, el comisario Montalbano. Pues si no lo has visto, te aconsejo también que lo veas. Bueno, estos son unos dialectos. Luego, el más importante, por supuesto, es el fiorentino, ¿vale? El que se habla en Florencia, en la Toscana. Pues este idioma es en realidad el italiano, ¿vale? Allí se habla el verdadero italiano. Bueno, porque el italiano de hecho nació allí, es un idioma romance como el español, el portugués, el catalán, el francés, el rumano también. Todo esto son idiomas romances. Y el italiano viene de allí. ¿Pero por qué? Bueno, ¿conoces tú a Dante Alighieri? Dante, el de la Divina Comedia, seguro que lo conoces. Pues Dante Alighieri empezó, como era de allí, escribía en el idioma de la Toscana, en el toscano. Pues también Petrarca, que a lo mejor es menos conocido, escribió unas poesías. También Boccaccio, el de Decamerón, ¿lo conoces? No lo sé si lo conocerás, pero también es conocido en España. Luego, sucesivamente, los Medici, eso sí lo conoces, el Renacimiento, pues nació allí. Entonces, claro, se escribieron muchos libros como El Príncipe de Maquiavelo, uno de ellos, se escribieron muchos. Y entonces, pues, poquito a poco, pues el toscano fue creciendo, claro, el prestigio del toscano fue creciendo. Y entonces ya, por ejemplo, Manzoni, en el siglo XIX, el que escribió Los novios y Promessi sposi, si no lo conoces, búscalo, era de Milán y escribió en toscano. Y bueno, claro, y hoy en día es el idioma que se utiliza, por supuesto. Entonces, pues el italiano nació del toscano, ya está claro, ¿verdad? Bueno, pues espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido útil también. Y bueno, esta vez no voy a poner música, ¿vale? O si la pongo muy flojita, ¿vale, Fernando? Y bueno, pues nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un beso desde España. Adiós.